Lamentablemente los portales han actualizado, pero los diarios están con que son 2 los muertos en Venezuela, pero ya lamentablemente la confirmación de que hay una víctima más, ¿no? Y bueno, para conocer un poco más todo esto, para analizar, porque mucho se habla, pero vamos a escuchar a la gente que realmente sabe de esto. Nos atiende Sergio Berenstein, analista político, doctor y magíster en ciencia política de la Universidad de North Carolina en Chapel Hill y licenciado en historia de la Universidad de Buenos Aires. Sergio, buen día, gracias por atendernos. Por favor, buenos días, gracias por llamarme. Bueno, Sergio, por favor, ayúdanos a entender un poco qué está pasando en Venezuela en estos momentos. Se anuncia otra marcha opositora para hoy. Venezuela vive una crisis muy profunda hace muchísimo tiempo. Una crisis que tiene características políticas, sobre todo. De hace tiempo los mecanismos democráticos, y si bien Maduro fue electo de forma democrática, se convirtió en una dictadura, encarcelando opositores, confiscando propiedad privada, reprimiendo obviamente a la oposición y sobre todo cercenando la libertad de expresión. Es un régimen que tiene características singulares también porque Venezuela es un narcoestado, es un estado ya controlado por mafias sobre todo, pero no únicamente el narcotráfico. Es una situación dramática desde el punto de vista económico también. Hay escasez de bienes fundamentales. La crisis económica deriva precisamente de la estatización de la economía venezolana y el hecho de que efectivamente no hay recursos, sobre todo no hay divisas para importar productos básicos. La economía venezolana nunca logró desarrollarse porque depende exclusivamente del petróleo. Curiosamente, Venezuela tiene las reservas de petróleo más importantes registradas del mundo y sin embargo la economía se está cayendo a pedazos. Ayer la gente, entre otras cosas, salió a la calle, al margen de la ideología, al margen de la lucha por la libertad, también para conseguir elementos básicos para alimentar a sus familias. Y hay que decirlo, Venezuela tiene un aislamiento internacional muy profundo, porque mientras el precio del petróleo se mantenía relativamente alto, Venezuela había logrado influir en América Latina, incluyendo a la Argentina, financiando campañas electorales como la de Frente para la Victoria, en el año 2007, ¿se acuerdan? La valija de Antonini Wilson, claro, financiando una expansión diplomática en países relativamente pequeños, sobre todo en América Central y en el Caribe, lo que la protegía, por ejemplo, en la OEA, comprando votos para evitar que se aplicasen mecanismos como la Carta Democrática, que precisamente es un arreglo, un régimen internacional para evitar que los países abandonen el Estado de Derecho sin someterse a sanciones internacionales. Y también es una situación dramática porque los aliados internacionales de Venezuela, sobre todo el régimen iraní, con los cuales Argentina estuvo vinculado precisamente en la etapa del kirchnerismo, también está sometido a una fuerte presión, sobre todo en su programa nuclear, que lo ha obligado a abrirse naturalmente a Occidente y someterse a todo tipo de inspecciones. Entonces, en este contexto, el régimen chavista está apoyado en la región únicamente por el régimen cubano. Chávez, después del golpe que sufrió en el año 2002, le entregó la inteligencia de Venezuela al régimen cubano. Tiene apoyos marginales, a veces en silencio por los desastres que están haciendo, por ejemplo en Argentina. Usted habrá visto que la izquierda argentina no se ha pronunciado por las violaciones masivas a los derechos humanos que uno ve ya por televisión, ¿verdad? Pero carece naturalmente de fundamentos económicos y de fundamentos políticos como para sostenerse en el poder. Y estamos entonces experimentando ahora una profundización de un conflicto que lamentablemente ya se está cobrando muchas vidas humanas y que me temo que se va a poner peor antes de que mejore. Sí, además, ¿cómo termina todo esto, no, Sergio? Bueno, no hace falta que termine para que sea un drama, Hay un problema humanitario terrible en términos de escasez de productos básicos. Hay una situación ya de quiebre en el manejo de las Fuerzas Armadas. Hay sectores más moderados de las Fuerzas Armadas, menos vinculados al narcotráfico. Cuidado con esto, acuérdense que Venezuela por algo tiene las fronteras cerradas con Colombia. Ahí los lazos entre la narcoguerrilla colombiana y el régimen también del narcoestado venezolano fueron muy profundos. El plan de paz de Colombia también debilitó muchísimo al régimen venezolano, porque naturalmente esto implica una reconversión de la guerrilla, una salida de la violencia y de la droga como principal método de financiamiento, y esto afecta a la sustentabilidad del régimen venezolano también.
No, yo le preguntaba cómo termina esto porque, digo, no se vislumbra ninguna solución. ¿Hay algún líder sólido como para poder encabezar, digamos, un futuro gobierno en Venezuela en estos momentos? No hay liderazgo sólido, la oposición está también muy fragmentada, el régimen está fragmentado, el sistema internacional tiene otras prioridades y sobre todo el sistema interamericano no tiene los mecanismos como para intentar mediar en esta crisis tan profunda. Muchos países de América Latina son cómplices de este desastre, incluyendo la Argentina en la etapa kirchnerista. Muchos países hicieron negocios corruptos y muy sólidos con Venezuela. Argentina firmó en la etapa de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner más de 100 convenios de cooperación, 100. Con Venezuela usted recordará todavía algunas estaciones de servicio de PDVSA, la principal empresa de petróleo venezolana, que está totalmente fundida. Así que hay muchos cómplices que hicieron negocios gracias a la ahora quiebra de la economía y el sufrimiento del pueblo venezolano, que tiene que dar, yo creo, por lo menos respuesta desde el punto de vista ético por lo que han hecho. Ahora, Sergio, ya que lo tenemos en línea, no puedo evitar preguntarle tampoco por el tema Estados Unidos y Corea del Norte, ¿no? ¿Qué vislumbra usted en esta relación tan tensa? Bueno, en primer lugar, no es nuevo este conflicto con Corea del Norte. Corea del Norte es un país muy pequeño, que funcionó en las últimas décadas como una suerte de protectorado primero soviético y luego chino. Un país que fue el fruto de la guerra de Corea en la década del 50, que quedó fragmentado, como pasaba en esa época, por ejemplo, con Alemania, que había una fragmentación, u otros países que quedaron divididos como consecuencia de la guerra. Y Corea está dominado por una dinastía también muy totalitaria, que ha desarrollado un programa nuclear por fuera de las normas internacionales que tratan de evitar la proliferación. El mundo ha firmado un conjunto, el sistema internacional, un conjunto de tratados, de arreglos internacionales para evitar que haya una proliferación de armas nucleares que pongan en riesgo el equilibrio muy inestable que siempre ha existido, dado el desarrollo nuclear fruto de la Guerra Fría. Entonces, hay dos países que han desarrollado potencias misilísticas, digamos, capacidad misilística y sobre todo tecnología nuclear, que nunca se han sometido a los controles. Uno es Irán y el otro es Corea del Norte. En ambos casos están en áreas donde hay, obviamente, países muy sensibles y los equilibrios regionales pueden alterarse significativamente por la presencia de estas armas nucleares. En el caso de Irán, naturalmente en Medio Oriente, recordemos que este programa nuclear iraní se lanza a partir de la revolución fundamentalista islámica del año 79, donde Irán se convierte en un aliado estratégico de la Unión Soviética, primero y luego también de Rusia, ¿verdad? A partir de la caída del muro de Berlín. Y en el caso de Corea del Norte, allí por supuesto lo que queda de la Segunda Guerra Mundial es un equilibrio muy inestable, con una potencia emergente como China, que estuvo mucho tiempo cerrada, un país muy importante como Japón, que estuvo imposibilitado de reconstruir sus fuerzas armadas, y el aliado más importante de Estados Unidos en la región, que fue Corea del Sur, que tenía una dictadura militar y que luego tiene ahora una especie de democracia muy débil, muy frágil. Fíjate que tuvo que renunciar la presidenta Park en medio de un gran conflicto vinculado a un caso de corrupción, una especie de lavallato coreano. Claro, pero coreano. Entonces, en este contexto de tanta inestabilidad en ambas regiones, el avance del programa de Pyongyang, ¿no? del régimen norcoreano, en pruebas misilísticas y pruebas nucleares, ha generado una reacción de la comunidad internacional. Esto no es nuevo, pero claro, estas reacciones no habían tenido hasta ahora un impacto evidente, positivo, y ni bien asumió el presidente Trump, se modificó absolutamente, muy contundentemente, la tolerancia o la postura de Estados Unidos frente a los desafíos de baja intensidad o de mediana intensidad que existían por parte del régimen coreano y otros países. Claro. Esto explica, por ejemplo, el bombardeo a Yemen, también los misiles a Siria por la utilización del gas sarín, o sea, armas químicas, sí, que también están prohibidas, una bomba muy poderosa, que la semana pasada se hizo famosa, ¿no? La Moab, la madre de todas las bombas, en una zona muy complicada de Afganistán, en la lucha contra ISIS, pero fundamentalmente esto implicó señales muy importantes del nuevo presidente norteamericano, en el sentido que no iba a tolerar esta clase de desafíos,
por parte de países que indudablemente no respetaban, no estaban dispuestos a respetar estos arreglos internacionales, siempre imperfectos, que lo que buscaban era evitar un desequilibrio aún más profundo. Claro. Así se entiende esta profundización de la tensión con Corea del Norte. El cambio de postura de Estados Unidos, por sobre todo, claro. Con Estados Unidos no solamente, en general con Occidente, con China jugando un rol de moderación imperfecto. Se suponía que los chinos iban a poder contener al régimen de Pyongyang, esto no está pasando. Y, por supuesto, con interrogantes no menores de hasta qué punto, al margen de lo que quiere este pequeño dictador, los militares norcoreanos se van a arriesgar a perder su predominio eventualmente y estar sometidos a una guerra que exponga sus debilidades. Norcorea tiene potencia nuclear, pero el desequilibrio militar respecto a Estados Unidos es infinito. Claro, claro. Así que hay que ver cómo esto puede desenvolverse. Tengan ustedes en cuenta que una cosa es una guerra con infantería, controlando el territorio, como ocurrió en Vietnam, en Corea, o más recientemente en Afganistán o en Irak. Sí. Y otra cosa muy diferente es cuando la guerra se hace con fundamentalmente cohetes, misiles a larga distancia, con bombardeo de drones. Sí, drones. El involucramiento en el territorio no es tan claro, no es tan importante, donde la idea es más destruir que controlar. Y allí las diferencias tecnológicas y militares desde el punto de vista económico son mucho más significativas. Ese es el gran, digamos, la capacidad de amenaza que sigue caracterizando la actual situación, fundamentalmente para disuadir una actitud de desenfado, de desconocimiento del sistema internacional por parte de Norcorea. Sergio, es apasionante escuchar, además también explicado. Te agradecemos que nos hayas atendido y bueno, te deseamos que tengas una buena jornada. Gracias, buen día, gracias por llamarme. Hasta luego. Sergio Berenstein, analista político. Uno se quedaría horas y horas porque aprende, ¿no? Un poco de geografía, de geopolítica, más allá de lo que opina también dentro del contexto de lo que va diciendo Berenstein, ¿no? Pero indudablemente que es una persona preparada y lo que queríamos es eso, ¿no? Un analista realmente que supiera de qué está hablando. Sergio Berenstein, doctor y magíster en ciencia política de la Universidad de North Carolina en Chapel Hill y licenciado en historia de la Universidad de Buenos Aires, pasó por La Tecla en Vivo explicando un poco el tema Venezuela en primer lugar y en segundo esta tensión que, por lo que nos marcaba él, no es nueva, sino que lo que cambió es la postura de Estados Unidos, ¿no? Respecto de Corea del Norte.